Para celebrar los 10 años de la cátedra y las 500.000 visualizaciones de nuestro canal YouTube, hemos preguntado a referentes de nuestra cultura jurídica qué cambios necesita la enseñanza del derecho. Soy Daniel González Lagier, soy catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, donde he trabajado como profesor de Derecho desde que terminé prácticamente los estudios. Desde allí he hecho clases, he impartido clases en máster, doctorados en muchas otras universidades, en la Universidad de Girona con mucha frecuencia y sobre todo en universidades latinoamericanas. La verdad es que si uno reflexiona sobre la situación actual de la enseñanza del derecho, la impresión que da es que no satisface ni a profesores ni a alumnos. Los alumnos tienen un poco la sensación, cuando terminan sus estudios, de que no les ha servido de mucho los años que han pasado estudiando y de que necesitan ahora empezar a aprender de la mano de algún profesional. Y los profesores tienen la sensación también de que sus esfuerzos no se ven recompensados, ¿no? por los conocimientos que acaban adquiriendo los alumnos. Yo no soy un especialista en la enseñanza del derecho, que sin embargo es un tema que se ha trabajado desde la filosofía del derecho, desde mi especialidad. Hay muchos libros, congresos, etcétera, sobre el tema. O sea que lo que yo voy a decir son más bien impresiones que tengo a partir de mi propia experiencia como profesor durante estos años, y además son impresiones recabadas en la Universidad de Alicante, que es posible que en otros lugares, en otras universidades de España o fuera de España, estas impresiones sean equivocadas, ¿no? Pero yo creo que podríamos distinguir tres tipos de problemas. Unos son problemas que afectan a los estudiantes, otros son problemas que tienen que ver con el contenido del grado en Derecho, y otros son problemas que tienen que ver con los profesores. Respecto a los estudiantes, hay una queja entre todos los profesores en el sentido de que llegan mal preparados en un sentido muy importante, y es que carecen de capacidades básicas para redactar correctamente, para entender correctamente un texto que están leyendo, para sintetizarlo, para extraer cuáles son las principales ideas, para poder expresarlas. Hay no solo faltas de ortografía, que sería importante, pero lo menos importante, pero hay problemas de sintaxis en la redacción que hace que sea muy difícil entender lo que el alumno quiere decir y que al propio alumno le resulta muy difícil expresar. Y esto es algo que lastra por completo su experiencia y la nuestra como profesores. Y además, el principal problema con los alumnos es cierta inmadurez en el siguiente sentido. Están en un momento en el que no sienten todavía mucho interés, o no han sentido hasta ese momento mucho interés por la sociedad que les rodea. No leen noticias, por ejemplo. Y eso, a la hora de dar clases de derecho, es un grave impedimento, porque uno no encuentra referencias o no encuentra ejemplos que ellos les puedan estimular, que les puedan resultar interesantes. Esa falta de lectura de noticias, el periódico, televisión, etcétera, es muy importante. Respecto del problema que plantean los contenidos. Bueno, yo creo que aunque ha habido intentos de reforma de los contenidos de derecho, no han sido satisfactorios, porque quizá por falta de una dirección troncal, central, que diga, bueno, estos son una serie de contenidos mínimos y que luego a partir de ahí pueden ir modificándose con optativas, etcétera, eso ha hecho una gran diversidad de enfoques y de contenidos entre las distintas facultades que a mí me parece que no es provechosa. Y sobre todo, hay cierta tendencia en los contenidos a ser exhaustivo en los distintos temas. Hay como una obsesión por decirlo todo lo que tiene que ver con una determinada asignatura debe tener un tema adecuado, todas las normas deben dejarse constancia de ellas en algún momento del programa, y esto acaba haciendo que se dejen fuera de lo que es el programa de la carrera de Derecho cosas que deberían estar, como leer algo, conocer algo de historia, de sociología, de economía. Ha habido como una implosión hacia el derecho, y todo lo que no sea derecho positivo se queda fuera, por esta obsesión de que hay que decirlo todo. Y esto creo que tiene que ver con una concepción formalista del derecho. El derecho en las facultades de derecho se entiende todavía como un conjunto de normas y no como un derecho en acción que convendría, en lugar de estudiar cuáles son las normas en abstracto, ver cómo aplicarlas al caso concreto. Habría que construir los estudios desde el caso. Y por lo que respecta a los profesores, yo creo que hace un flaco favor la distribución de los profesores en áreas o departamentos.
porque cada uno se ve como parte de un departamento que trata de maximizar su poder. Cuantos más alumnos y más número de horas de clase, más presupuesto tienes y más poder tienes en las votaciones. Así que al enfocar cómo programar los estudios, uno acaba trayendo el máximo número posible de asignaturas para su departamento. Y esa clasificación en departamentos hace que también haya poco contacto entre profesores especializados en derecho penal y profesores especializados en filosofía del derecho o en derecho procesal. Acaban como siendo compartimentos demasiado estancos. ¿Qué soluciones se podrían plantear? No es fácil, pero bueno, soluciones a propósito de los alumnos, obviamente que vinieran más preparados, eso es un problema previo a la universidad, pero quizá no es tanto un problema de preparación previa como de que llegan demasiado jóvenes. Entonces quizás se podría plantear hacer algo como en algunos otros países donde derecho no es un grado al mismo nivel que otros. A lo mejor se le podría pedir a los alumnos que estudien 2 años de historia, 2 años de sociología, 2 años de filosofía, o que haya un conjunto de asignaturas básicas dentro de las humanidades que sea necesario estudiar para poder luego, durante otros 3 años, y en total entonces tendríamos 5 años de carrera, pero 2 serían de contenidos comunes y 3 años de derecho, en los cuales a lo mejor 2 de esos años podrían ser sobre cuestiones troncales y 1 año de optativas, para que cada uno pueda luego entrar en los intereses que tenga. Esto respecto de los estudiantes, que llegaran más tarde y más preparados con algo que tiene menos que ver con el derecho, pero que les va a servir para adquirir ciertas capacidades. Respecto de los contenidos, creo que hay que abandonar la idea de que el derecho es un conjunto de reglas y que estudiarlo es estudiar un conjunto de normas, y tratar de estudiar a partir del caso. Cuando los estudiantes demandan que la enseñanza sea más práctica, ellos están pensando en cosas muy triviales, como aprender a redactar demandas, rellenar formularios, etc. Esto no tiene ningún sentido que se estudie, esto se aprende luego rápidamente. La práctica tiene que consistir en estudiar cosas como argumentación jurídica, metodología jurídica, razonamiento jurídico, y tratar de aplicarlas al caso concreto. Y respecto de los profesores, bueno, yo creo que quizá, aunque dicho por un profesor suena incluso un poco risueño, deberían tener menos horas de clase, menos horas de clase presencial, y sin embargo dedicar más horas a la preparación de las clases, porque hacer clases dialogadas, más prácticas en el buen sentido, a partir del caso, requiere mucho más tiempo que simplemente estudiar una lección que luego repites. Así que, en primer lugar, creo que los profesores deberían tener menos horas de clase, pero eso no quiere decir que haya menos horas dedicadas a la docencia. Creo que tampoco se debería separar mucho entre los profesores entre lo que a veces se ha llamado carrera docente y carrera investigadora. Es como si o bien tienes que dedicarte a la docencia o bien tienes que dedicarte a la investigación. Yo creo que el mejor docente es el buen investigador. Así que debería haber un estímulo para que parte del tiempo uno pueda dedicarlo a la docencia y otra parte a la investigación, sin que la docencia estrangule la investigación. Pero esta idea de la pedagogía, de que como lo que importa es el método, los contenidos importan menos, me parece totalmente equivocada. El profesor que mejor investiga es el que va a ser mejor profesor, en mi opinión. Y por último, creo que habría que conseguir mayor estabilización en el profesorado, que es un problema que tiene ahora la Universidad Española, y tratar de captar profesionales, pero no por la vía, profesionales del derecho, jueces, abogados, pero no por la vía del profesor asociado, es decir, profesores a tiempo parcial que dan unas cuantas horas de clase, pero su principal profesión es ser juez o ser abogado, sino que lo que habría que hacer es tratar de captar como profesores en exclusiva a buenos jueces, buenos abogados, etcétera, para que al menos durante unos 2 o 3 años se dediquen a la enseñanza y luego, si quieren, vuelvan a su profesión. Quizá con todo esto mejoráramos algo, pero como digo, son siempre impresiones a partir de una experiencia particular y que puede que en otros lugares no sea exactamente la misma. En definitiva, creo que todos estos cambios tendrían que hacerse bajo la máxima de revisar nuestra propia concepción del derecho. El derecho no es
un conjunto de normas que simplemente haya que memorizar, sino más bien un conjunto de problemas que hay que saber enfrentar. Y recordaría algo en lo que ha insistido mucho Martha Nussbaum, o lo traería a colación. Martha Nussbaum es una gran filósofa preocupada por los problemas de educación, que lo que sostiene es que vivimos en un momento en que la educación está orientada al lucro, a lucrarse, a conseguir buenos técnicos que vayan a ganar mucho dinero. Y sin embargo, la educación, especialmente diría yo, la educación del jurista, tiene que ir dedicada a construir intelectuales del derecho, humanistas del derecho, no tanto interesados en ser buenos abogados, técnicos, leguleyos, sino interesados en ser alguien que comprende el derecho, los problemas de la sociedad y sabe usar esa herramienta para solucionarlos.